Buenos días a todos. La verdad es una alegría poder estar aquí con ustedes, pero sobre todo es una alegría tenerlos a todos con nosotros aquí en este evento diferente pero especial. Para mí es un gran placer presentar al doctor Alejandro Gaviria, ministro, que ha decidido acompañarnos hoy en este simposio. Es una persona de la casa, lo queremos, lo tenemos en nuestro corazón y por eso es valioso tenerlo aquí. Queremos oírlo como profesional, como persona, como ministro, queremos saber qué nos cuenta y por eso arrancamos con él y le damos la bienvenida. El doctor Alejandro Gaviria es ministro de Salud y Protección Social, es ingeniero civil economista, fue decano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes y subdirector del Departamento Nacional de Planeación. Ha recibido múltiples condecoraciones y es autor de exitosos libros. Ministro, bienvenido. Organizar aquí estos papeles. Organizado ya. Muy buenos días a todos y a todas. Catherine, muchas gracias por la invitación. Así me siento en la casa. Gracias, Tomás, por tus palabras. Tantos amigos, compañeros de lucha, doctor Ospina, doctor Robledo. Complacido y feliz de estar aquí con ustedes esta mañana. Yo quiero compartir 3 reflexiones generales que, voy a decirlo de esta manera, fueron exacerbadas, reforzadas, suscitadas también por lo que yo he llamado en muchos escenarios una coincidencia irónica. La coincidencia de ser ministro de Salud y ser paciente de cáncer al mismo tiempo. No podría decir, Alex, que es un privilegio también. Algunas de estas reflexiones están consignadas en el libro que ustedes algunos han mencionado. Ahora le decía al doctor Ospina que estoy entrando en la fase Paulo Coelho de mi carrera. Hoy es siempre todavía es parte de eso. Las 3 historias tienen estos nombres un poco crípticos, deliberadamente ambiguos. La primera, vamos a llamarla estupidez de la inmortalidad. La segunda, la complejidad de todo. Y la tercera, retomando una frasecita famosa que está en un libro que recomiendo desde ya, famoso, de Viktor Frankl, se llama El optimismo trágico. Creo que es el último capítulo de ese librito que ha deleitado la humanidad ya por muchas décadas. Entonces, entremos en materia con la primera historia. Y la primera historia, para introducirla, voy a hacer algunas alusiones literarias. Voy a empezar con una primera, con alguno de mis novelistas favoritos, George Orwell. Tengo el privilegio que nació el mismo día que yo nací, el 25 de junio. Me enteré por Wikipedia hace algunos meses. George Orwell, yo creo que tuvo la claridad moral de denunciar 3 lacras del siglo XX: el nazismo, el comunismo y el imperialismo, que le dejaron a la humanidad un legado violento que, si lo contamos por el número de muertos, tal vez fue el peor de los siglos. Esa claridad moral lo llevaba una y otra vez a decir que todos en la vida tenemos en algún momento que confrontar hechos incómodos, hechos que sacuden nuestras convicciones más íntimas. Y siempre he tenido esa frasecita: todos debemos confrontar hechos incómodos como una suerte de imperativo moral. Porque todos en algún momento nos enfrentamos a eso, a un hecho que nos sacude, que nos desbarata nuestras creencias, que nos pone a pensar en otra cosa. Y ahí la he tenido siempre, en todas mis decisiones. Hace aproximadamente 6, 7 años me llamaron de la revista Arcadia a que hiciera una reseña a un librito de Orwell, de sus ensayos periodísticos, que tenía un título interesante: Matar un elefante.
Matar a un elefante era una historia que él contaba sobre él mismo cuando era un soldado del Imperio Británico en lo que entonces era Birmania. Llegó con su rifle a un pequeño poblado. Un elefante se había salido de madre y había desbaratado 2 o 3 casas. Él sabía, por su experiencia, llevaba muchos meses trabajando, que ese elefante era la clave para la vida económica de ese pequeño villorio. Se dio cuenta también que el elefante ya se había calmado y que ya no había que hacer absolutamente nada. Salió caminando hacia el elefante y todos los pobladores de la villa salieron detrás y empezaron a azuzarlo, a gritarle que tenía que matar al elefante. Él sabía que no tenía que hacerlo, pero no fue capaz, como no hemos sido capaces, muchos de nosotros muchas veces, de resistir la trampa del aplauso. Y mató el elefante. Y después él reflexiona sobre las trampas de la adhesión. Cómo muchas veces nosotros falsificamos nuestras preferencias simplemente porque no somos capaces de resistir la extorsión moral de las mayorías. Eso fue lo que dije en ese prólogo, pero leyéndolo, él tiene una opinión sobre los viajes de Gulliver. Y dice, es el primer libro de los 5 libros que yo me llevaría a una isla desierta, en los viajes de Gulliver. Cuando yo leí eso haciendo el prólogo, yo dije, tengo que volver a leer los viajes de Gulliver. Yo lo había leído en una edición, no sé si algunos de ustedes, que son muchos de mi generación, de Ariel Juvenil, cuando tenía 10 o 11 años y me había olvidado casi todo, menos aquellas imágenes de la tierra de los gigantes, y Gulliver acostado en una playa como un gigante, mientras unos hombrecitos pequeños lo trataban de mantener inmóvil. Escribí el prólogo y una noche decidí entrar a eBay. Dije, voy a comprar una edición bonita de los viajes de Gulliver. Navegando en eBay de aquí para allá, me encontré una primera edición de este libro, que ustedes la ven aquí, que la vendían por allá en una pequeña librería en un pueblito del estado de Illinois, en Estados Unidos. Si ustedes entran a una página de internet que se llama avebooks.com, se van a dar cuenta que este libro vale $10,000. Una primera edición, 1726, creo que dice ahí, o 28. Esta la vendían a $100. Yo dije, la voy a comprar. Puse mi tarjeta de crédito y listo, compra hecha. Pasaba una semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, el libro nunca llegó. Yo dije, pues no es el último que han tumbado en internet, no. Claro que un libro que tiene un precio de mercado de $10,000, $5,000 no lo van a vender por $100. Pues un día estaba todavía yo en la universidad, eran esas semanas previas a haber aceptado el ministerio, llegó este libro a mi casa. Esta es una página, una fotografía de la primera página de ese libro. Este libro llegó con una carta escrita por el librero, cuento la historia en el libro, donde lo que hacía el librero primero, con orgullo, decía, yo sé lo que está pasando. Yo sé que le estoy regalando el libro. Esta ha sido mi profesión toda la vida, yo sé cuánto vale. Pero quise regalárselo a usted, porque me pareció interesante que alguien desde un país que yo no conozco, Colombia, quisiera tener este libro. Este libro, me decía, lo compré yo hace muchos años, décadas atrás. Vino en una caja. Fue a una venta de garaje en los Estados Unidos, había una caja llena de libros que decía Viajes Fantásticos. Esto estaba incluido allí y nunca lo vendí. Solo le pido un favor, yo me estoy muriendo de cáncer, no me quedan muchos años por vivir y la única alegría que tengo ahora es coleccionar estampillas con mi nieto. Yo quiero que usted me mande unas estampillas de Colombia, de su país, ojalá de la primera mitad del siglo XX. Yo la había visto alguna vez, a una venta de estampillas por allá, por aquí cerca, en la carrera 15. Le mandé 4 o 5 estampillas y nunca supe más. Leí Los viajes de Gulliver. Son 4 volúmenes. El primero, En el país de los enanos, el segundo. El cuarto, al que hacía referencia George Orwell,
porque es una especie de utopía al revés, una distopia. Es ese viaje al país de los caballos que son tan perfectos que anulan la vida. En el fondo nos está transmitiendo Orwell, Swift, y después lo comentaba Orwell, el mensaje de que la imperfección hace parte de la vida, de que nuestros defectos nos devuelven la humanidad. En el tercer volumen hay 3 historias. Uno, un viaje a una tierra de los tecnócratas, que tiene ese nombre poco raro, se llama La Puta. Allí habitaban unos señores que trataban con una especie de computadores incipientes de proteger la vida de todos. Y hay otro viajecito a otra tierra que se llama Lugnac. Y ese viaje a Lugnac yo creo que tiene un mensaje para todos. Quiero leerlo de esta manera. En uno de sus viajes por tierras remotas, el capitán Lemuel Gulliver visitó la pequeña isla oriental cerca a Japón de Lugnac. Al poco tiempo de su llegada, el viajero tuvo noticia de la existencia de los Struldbrugs, la gente inmortal. Eran inmortales. Todos nacían con una mancha roja en la frente que va creciendo y cambiando de color. Primero es roja, después pasa a verde, después azul y finalmente a negro carbón, digo yo como la vida. Gulliver reaccionó con alegría ante la noticia de los hombres inmortales y se echó el siguiente discurso: feliz la nación donde cada niño tiene la oportunidad de ser inmortal. Feliz la sociedad que puede nutrirse de tantos ejemplos vivos de virtud y sabiduría. Pero felices ante todos los Struldbrugs, quienes no tienen que padecer la calamidad universal de la raza humana y cuentan con sus mentes libres, despejadas, sin el peso y la depresión del espíritu que trae consigo el temor a la muerte. Mientras él se echaba este discurso, todos, digo yo en el libro, hacían esa mueca que muchas veces acompaña a la condescendencia, que está hablando este man. Los interlocutores escucharon el discurso de Gulliver con la mueca que usualmente acompaña a la condescendencia. Algunos explotaron en una risa burlona, casi desenfante. Y después le dijeron lo siguiente: Señor, la juventud eterna es una ilusión extravagante. La inmortalidad no es otra cosa que la perpetuación de la vejez y la enfermedad. Los Struldbrugs no solo padecen las indignidades de la vejez, sino también la tristeza que acompaña la certidumbre de un sufrimiento eterno. Pierden los dientes, el cabello, el apetito y el lenguaje. Son crisálidas perpetuas. Al final de su viaje, el emperador de la isla le dijo a Gulliver: llévese uno de estos manes para su tierra, y así los seres humanos podrán algún día perderle el miedo a la muerte. De ahí venía esa ideíta de la estupidez de la inmortalidad. Julian Barnes, otro novelista británico de esa misma isla, de mal clima, pero que le ha enseñado a la humanidad la libertad. Escribió una novelita en este tiempo que repite la misma idea de una manera, si se quiere, incluso más original. Un burgués británico muere, llega al cielo, y el cielo se da cuenta él después que es como lo pintan. Puede ir a las fiestas con las mujeres más hermosas, los almuerzos más suculentos, las conversaciones con los mejores intelectuales. Lleva 1, 2 o 3 o 4 meses, pasan las semanas y él feliz. Una mañana se levanta y se da cuenta que por allá hay una aglomeración al lado de un pequeño aparatico que parece tener un botón en la parte de arriba. Y él le pregunta al encargado de administrar el cielo, semejante tarea: bueno, ¿esa vaina qué es? Y dice: ese botoncito es un botoncito que la gente puede hundir cuando se cansa de todo esto. Y el burgués pregunta: ¿y algunos lo hunden? Y en quien administra el cielo le dice: todos en algún momento terminan diciendo: ya no más. Todos lo sabemos, ¿no? La muerte lo acaba todo, pero engrandece
todo lo vivido. Tenemos entonces estos mensajes que nos vienen de la literatura, que yo quiero reforzar de varias maneras. Uno es haciendo otra ilusión a un libro que me marcó recientemente, escrito por una periodista californiana, Karen Butler, sobre la experiencia de su padre en el sistema de salud americano. Ella lo dice una y otra vez, torturado por el sistema de salud americano. Y en algún momento hace la siguiente reflexión, que es un lugar común, pero que vale la pena resaltar una y otra vez. Dice, las últimas palabras fueron una fuente de sabiduría para la humanidad, pero ya no se dan, porque casi todos, o en muchos casos, morimos con un tubo en la garganta. La reflexión sobre la mortalidad se nos está acabando porque morimos sedados. 80% quieren morir en su casa, solo 20% lo logran. La excesiva medicalización de la muerte, como resultado, lo voy a decir de esta manera, no de las malas intenciones, sino de la superposición de buenas intenciones, es una de las aberraciones de la medicina moderna, y yo creo que eso es en el fondo lo que nos concita esta mañana. Voy a pasar de una vez a la poesía, que a veces nos dice las mismas cosas con otras palabras, pero las hace más duraderas. Ted Kuzner es un poeta americano, fue poeta nacional de los Estados Unidos por 2 años, hace una década. Miren lo que escribió tan bonito, 20 años después de la muerte de su padre, que murió a 77 años. Y dice así, hoy tendrías 97 años, si siguieras vivo, todos seríamos infelices, tú y tus hijos, de clínica en clínica. Un anciano asustadizo, hipocondriaco y tus hijos desorientados y sabrá dónde ir, incapaces de leer el complicado y huidizo mapa de tratamientos. Pero te fuiste hace 20 años, con tu dignidad intacta. Me alegro por todos nosotros. Con tu dignidad intacta. A eso es lo que deberíamos propender todo. Irnos con la dignidad intacta. ¿Cómo hacerlo? Yo no tengo la receta, no la tiene nadie. Desde las políticas públicas enfatizamos, por ejemplo, los cuidados paliativos, las dificultades que tenemos en nuestro país porque no hemos construido las capacidades necesarias, no tenemos los paliativistas y los especialistas para atender a toda la población. La necesidad entonces de mejores modelos y rutas de atención, la necesidad de mejorar el acceso a opiáceos, la necesidad de crear conciencia, entre otros, de los pagadores de este tema. Pero hay otros temas que yo quisiera mencionar, más allá de los cuidados paliativos. Uno, del que hemos hablado con Alex muchas veces, es la necesidad de lo que vamos a llamar la conversación sobre la muerte. Esta semana, otra alusión literaria, ¿no? Conexiones extrañas de la vida. El día martes tenía este librito en la mesa de noche, Everyman, de Philip Roth. Es un libro sobre cómo los años, poco a poco, van acabando con nuestros cuerpos y minando también nuestro espíritu. Cuando lo leía recordé una frase que me gusta repetir a veces en momentos de ironía y angustia de Fernando Vallejo, que dice: a uno primero la muerte lo tira al suelo, primero la vejez lo tira al suelo y después la muerte lo mata. Tenía una frasecita perdida sobre la muerte, que yo pongo aquí: el menos favorito de nuestros temas. Así lo es, ¿no? Es el menos favorito de los temas de la humanidad. Pero en algún momento, de pronto, con unos vinos, con nuestra esposa, con nuestros padres, yo traté de tener esa conversación con mis padres al final de año, 23, 24 de diciembre, me dijo mi mamá: ¿no podemos hablar de algo más agradable? El menos favorito de nuestros temas. Pero nos toca, en algún momento, decirle a alguien cómo queremos morir, qué queremos hacer y cuáles son nuestros últimos deseos, porque llega en algún momento lo que
la autora de una novela gráfica que me gusta mucho, americana, Rose Schatz, llama el momento crisálida, el fin de todos los apetitos, la inapetencia eterna. El momento donde esta frase queda ya, que leí en alguna vez y que he mantenido por siempre, ya no vale la pena ser lo que nos queda por ser. Tener esa conversación. En el libro cuento una historia muy bonita del padre del intelectual público, Atul Gawande, que decía lo siguiente, y yo creo que es la forma como todos debemos empezar a conocer las aspiraciones y los deseos de nuestros seres queridos, para ustedes, de los pacientes al final de la vida. Él tenía la conversación con su padre, Atul Gawande, y le preguntaba, bueno hermano, ¿hasta cuándo quiere usted seguir en este paseo? Y él le dijo, su papá le dijo, mire, si yo dejo de operar, ya no quiero seguir viviendo. En algún momento dejó de operar. Y Atul Gawande le dijo, ¿y ahora qué? Dijo, no, yo sigo yendo al hospital. Estoy feliz interactuando con mis colegas. En algún momento dejó de ir al hospital también. Y Atul Gawande volvió a tocar el menos favorito de nuestros temas. Le digo, bueno, ¿ahora qué? No, yo puedo viajar, ir a California a ver a mis nietos. Mientras yo pueda ir a ver a California a ver a mis nietos, quiero seguir viviendo. Un día no pudo volver a viajar. Volvieron a tener la conversación. Y dijo, si yo puedo seguir viendo fútbol americano por televisión, esta vaina vale la pena. En algún momento llegó el efecto, o el momento crisálida, la inapetencia. Y Atul Gawande se dio cuenta que ya cualquier cosa que viniera después se parecía a la frasecita que hay allí, completando los temas. Si uno tiene ese conocimiento, yo creo que ya no tendrá un mapa huidizo como tenía Ted Turner, sino un mapa mucho más claro de qué hacer con los tratamientos médicos. Yo no creo que la eutanasia sea el centro de esta discusión. Yo creo que es una partecita. Y desafortunadamente en las discusiones públicas todo se centra allí. A mí me ha tocado como funcionario la reglamentación, me ha tocado dar estas discusiones en público, me ha tocado la controversia, matizada por supuesto de opiniones distintas, de temas difíciles y complejos. Pero yo creo que la eutanasia es una oportunidad, como concita la atención del público, para tener esta conversación, no solamente en el ambiente íntimo con nuestros familiares y pacientes, sino en ambientes como estos, en los ambientes públicos de discusión. La eutanasia es una oportunidad. Desde la expedición de la resolución, Colombia es el único país de América Latina que tiene eutanasia legal. Se han hecho 50 mal contadas eutanasias en nuestro país, que es muy poquito, pero yo creo que hemos tenido una mejor conversación y estamos teniendo una mejor conversación entre todos. Y en todo caso yo creo que vale la pena decir que institucionalmente en nuestro país tenemos una guía, que son las opiniones del magistrado Carlos Gaviria, que en el fondo nos están diciendo algo que todos deberíamos tener en cuenta en los ambientes o ámbitos institucionales, en los ambientes más informales y más íntimos. Y es que la muerte digna hace parte de la vida digna. Yo miro la eutanasia como, en el fondo, esa excepción, esa muerte anticipada cuando alguien dice, bueno, yo quiero apurar este proceso, unos pocos días, 1 o 2 semanas. Todos sabemos, ya hemos bebido lo suficiente, todos quienes estamos aquí, para darnos cuenta que la muerte, entre otras cosas, es una despedida. Y muchas veces, tal vez la mayoría de las veces, no vale la pena alargar las despedidas. Y que si hay una coincidencia de 2 hechos, primero la voluntad irrestricta e inequívoca del paciente de que ya no más, y segundo de que se trata de un enfermo terminal parametrizado de esta forma como lo hace el ministerio, la eutanasia puede ser una opción. Pero no quiero que circunscribamos esta discusión a el tema de la eutanasia, sino tal vez el mejor resumen de todo lo que hemos dicho hasta ahora está en un poeta, en Ted Kustner. Te fuiste con la dignidad intacta.
Ahí es donde deberíamos propender todos, a proteger la dignidad humana. Ese es el primer mensaje de la primera parte de mi presentación, la estupidez de la inmortalidad. Quise hacer estas referencias literarias porque en el fondo es un llamado a la modestia también. La humanidad viene pensando sobre estos temas desde hace mucho tiempo. Este es un diálogo que, entre otras cosas, tiene en lo mejor de la literatura un referente obligado. Vamos a hablar ahora de otro tema que es la complejidad de todo. Por aquí hay algunos de mis compañeros de ministerio se burlan de mí todo el tiempo porque me dicen, usted no puede dar una berraca conferencia sin mencionar la palabra complejidad. Yo digo, ¿qué vamos a hacer, no? Yo tengo instalado un chip de ese sentido de lo trágico. Y yo creo que la aceptación de la complejidad es fundamental para la labor de todos, de un ministro de salud, pero sobre todo para la labor de los médicos. Me gusta mucho la biología. He sido un lector acucioso y asiduo de Charles Darwin. Tengo en mi casa una 6ª edición, publicada en el año 1872, que yo quiero pasarla a mis hijos y que mis hijos se la pasen a los hijos. Y que sea una especie de testimonio familiar sobre esto, sobre la complejidad de todo. La vida multicelular en nuestro planeta comienza en serio, hace 500 millones de años tal vez, con la explosión cámbrica. La evolución es oportunista, es recursiva. Si yo quisiera definirla con una palabra de lo que he aprendido, es un remiendo de un remiendo de un remiendo de un remiendo, una superposición de remiendos que lleva 500 años. Uno puede hacer ingeniería de reversa muy fácil al diseño inteligente, pero hacer ingeniería de reversa de remiendos, de remiendos, de remiendos, de remiendos, de remiendos, de remiendos, que llevan 500 millones de años o 1000 millones de años, es muy berraco. Estamos enfrentados a una gran complejidad biológica. Y lo peor de todo, y ustedes lo saben bien, señoras y señores, es que llevamos apenas unas pocas décadas medio entendiendo esta vaina. El paper de Crick y Watson es del año 1953. Entonces, esto lleva 500 millones de años al menos complejizándose y nosotros llevamos unas 6 o 7 décadas medio atisbando ese abismo de la complejidad. Y miren, interacciones de proteínas de la mosquita de la fruta, dibujadas, aprendimos a dibujarlas. Cáncer de mama, su caótica complejidad, ¿no? Interacciones entre los oncogenes. Este solo hecho, entender la complejidad biológica y entender la precariedad de nuestro conocimiento, yo creo que tiene implicaciones. Y la implicación más importante yo la diría de la siguiente manera. Lo peor de todo no es la ignorancia, o mejor de esta forma, la peor forma de la ignorancia es la ilusión del conocimiento. Todos tenemos que ser modestos. Todos tenemos que de alguna manera entender que lo que sabemos es muy poquito. Y que para nosotros, habitantes de este planeta, en este momento, en este siglo XXI, la complejidad biológica sigue siendo en muchas dimensiones inescrutable. Dicho eso, yo ahora lo hablaba con el doctor Ospina, yo creo que tenemos, por ejemplo, que entender que esa cura del cáncer en general, yo creo que es una utopía, ¿no? Pero lo bonito es que la humanidad, con ensayo y error, con conocimiento aplicado, con voluntad y método, ha venido ganando ciertas batallas, pero no todas. Entonces, un segundo mensaje que quiero compartir con ustedes y que también me acompaña, así como me acompaña aquella frasecita de enfrentar hechos incómodos, es cuidado con la ilusión del conocimiento. Es el respeto, la modestia que tenemos que tener ante la complejidad biológica. Pero la complejidad no es solo biológica. A algunos de ustedes les gusta la economía de la salud, es aburridora, ¿no? Les voy a ahorrar la lectura de muchas cosas de economía de la salud. Esta es la grafiquita más importante que ha producido 60 años de economía de la salud, producida por allá en los años 50 también, por Ken Arrow, cuando estaban Francis Crick y James Watson descubriendo el código de la vida.
Y parece enredada, ¿no? Pero es muy fácil. Hay dos grafiquitas inclinadas con pendiente negativa, que son lo que llamamos los economistas dos curvas de demanda. Pensemos que este es un mercado de zapatos, hay una curva de demanda y lo que decimos los economistas, que en el fondo la economía no es otra cosa que sentido común sofisticado, es lo siguiente: la demanda, el número de zapatos que uno compra, es donde se encuentran dos grafiquitas, una que se llama el beneficio marginal, cuánta felicidad me produce un nuevo par de zapatos, y el costo. Y cuando las dos cosas se encuentran, ahí dejo yo de comprar. Y yo tengo aquí dos personas, una de ingreso bajo y otra de ingreso alto. Esos dos punticos es lo que compra uno y lo que compra el otro. Ese es el mercado de zapatos. Lo que nos ha dicho la economía de la salud es que aquí eso no funciona. Y no funciona porque somos aversos al riesgo, no funciona porque la salud no la pagamos como pagamos los zapatos. La salud la pagamos haciendo una colecta entre todos y nombrando por allá un tercer pagador, que puede ser estatal, mixto, privado, lo que sea. Pero en la economía de la salud los precios no importan. Entonces, tanto el ingreso bajo como el ingreso medio demandan hasta allá, hasta que el beneficio marginal sea cero. Lo voy a decir con un ejemplo que me dijo un médico, compañero de ustedes, intensivista. Antes de la protección financiera, en el mundo por allá de comienzos de los años 90, imagínense una familia que tiene un pariente, el padre puede ser, en una unidad de cuidados intensivos. ¿Qué decía la familia? Sáquelo, 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 sáquelo. ¿Hoy qué dice? Déjelo, déjelo, déjelo. Hay una distorsión inmanente que, señoras y señores, complejiza todo y nos hace tener también una visión que muchas veces no tenemos, trágica, de los sistemas de salud. Esto es difícil. Y como hay terceros pagadores y los precios no importan, y eso genera todo tipo de distorsiones y además genera distorsiones no solamente desde la demanda, sino desde la oferta también. Cuando el precio es cero, es muy fácil vender cualquier cosa. Cuando otro paga, ¿qué más da? Entonces hay terceros pagadores, ¿qué hay? Auditorías, glosas, problemas de todo tipo. Administrar los sistemas de salud es inherentemente complejo, como es inherentemente complejo la vida. Y así se va formando este segundo mensaje que quiero transmitirles en esta segunda parte de la charla. Yo creo que aceptar esa complejidad, entender la complejidad y la ilusión del conocimiento al enfrentar la enfermedad, pero entender también la complejidad inherente de nuestros sistemas de salud, yo creo que es fundamental para tomar decisiones. Y hay otra complejidad, que yo la quiero llamar la complejidad ética. Yo no sé si algunos de ustedes vieron este artículo, a mí me impresionó mucho, publicado por el British Medical Journal hace 2 meses, ¿no? Creo, Alex, que lo comentamos en algún momento de nuestras conversaciones sobre estos temas. 40% de los nuevos medicamentos oncológicos que tienen estos precios, promedio de precios de tratamientos mensuales, $10,000, no sirven para nada. No aportan en términos de sobrevida global un ápice. El promedio de todos los nuevos tratamientos es 2,1 meses de sobrevida global. El promedio del tratamiento en dólares al año son $100,000. ¿Qué hacemos? ¿Quién legítimamente dice sí o no? No es el Ministerio de Salud, son los médicos. Pero eso lleva a que en cabeza de los médicos y los prescriptores haya casi todos los días una gran complejidad también de naturaleza bioética. Por un lado, no sabemos mucho. Por otro lado, los sistemas de salud son una mierda. Y por el tercer lado, están estas decisiones tan complejas desde un punto de vista ético. Yo creo que si entendemos las cosas de esa manera, entendemos que esto es difícil y que hay una complejidad inherente en todo lo que hacemos, y tratamos de hacer una pedagogía pública de todos los días que incluye los pacientes y los ciudadanos,
yo creo que en el fondo podremos tomar entre todos mejores decisiones. Y aquí se me van a empezar a conectar los dos temas. Los temas de la estupidez de la inmortalidad como los temas de la complejidad, sobre todo lo que yo he llamado la complejidad ética. Este parrafito es sacado de un libro que me leí, doctor Ospina, cuando éramos por allá compañeros de lucha, vecinos de cuarto, compañeros de angustias, ¿no? Es una biografía que escribe el hijo sobre su madre, la novelista e intelectual norteamericana Susan Sontag. Ella enfermó de cáncer, primeramente, un cáncer de mama, y después murió de una leucemia. A mí me impresionó dos cosas del libro. Primero, una persona que tenía esta residumbre intelectual, que se había leído todos los libros, que había escrito tal vez uno de los libros fundamentales sobre medicina escrito desde la literatura, que es la enfermedad como metáfora. Yo pensé que ella al final de su vida iba a tener la capacidad de decir, yo sé cómo despedirme, yo sé cuándo decir no, yo sé cuándo llego al efecto crisálida, pero no fue capaz. No fue capaz. Y quería más y más y más. Y su hijo, describiendo las angustias de su mamá, escribe este parrafito, que ustedes lo viven todos los días, y es la tiranía de la esperanza. Y miren que en la tiranía de la esperanza hay en el fondo una conversación que no se da. Y el paciente está pensando que si el médico le prescribe ese medicamento, es porque el medicamento va a servir para algo. Pero el médico está prescribiendo ese medicamento para que el paciente de pronto piense eso, pero sabe en su intimidad que no sirve para nada. ¿Cómo romper la tiranía de la esperanza? ¿Cómo tener la conversación adecuada para salir de la tiranía de la esperanza? Es algo que hace parte de esa complejidad ética que yo quisiera resaltar aquí, ¿no? Todo esto es difícil, y quien trate de frivolizarlo, de trivializarlo, en el fondo nos está haciendo daño a todos, y este es un mensaje que quiero transmitirles a todos, ¿no? Ustedes lo saben, ¿no? Estamos lidiando con nada más y nada menos, señoras y señores, que con la vida y la muerte, con lo que somos, con las expresiones más obvias de nuestra humanidad. También me impresionó mucho en esas lecturas que hice y que trate de consignar en el libro otro testimonio de otro novelista intelectual, Christopher Hitchens, un ateo practicante. Yo he dicho que yo soy un ateo no practicante. No practicante en el sentido que entiendo el papel de la religión, porque como dice Fernando Pessoa, el poeta portugués, la pobre humanidad gime en la oscuridad. No es fácil atisbar al abismo de la nada y estar tranquilos, ¿no? Christopher Hitchens narra su tratamiento de cáncer de esófago en Houston, en Estados Unidos. Él dice sus aventuras en Tumorlandia. Y en algún momento dice el tipo, yo creo que todo este tratamiento no es más que una tortura que me están haciendo como preludio a mi ejecución inevitable. Pero sabía que de pronto no era más que una tortura para su ejecución inevitable y no era capaz de decir no. Él mismo, quien llevaba décadas reflexionando sobre nuestra finitud, sobre la indiferencia del universo, sobre de pronto esta certidumbre que atisbamos en esta época de la humanidad de que no hay vida después de la muerte, no hay alma, de que estamos hechos de materia deleznable. Pero no fue capaz tampoco de salir de la tiranía de la esperanza. Si Susan Sontag y Christopher Hitchens, dos de los intelectuales más importantes de la segunda mitad del siglo XX, no pudieron, que no nos pidan nada de nosotros, ¿no? Esto es berraco, ¿no? Y nos toca enfrentarlo todos los días. Por lo tanto, la conversación, en el fondo. ¿En qué momento yo dice ya no más ni siquiera el fútbol americano, no? Ni siquiera el mundial de fútbol nos llama la atención? La ilusión del conocimiento, esa superposición de remiendos que es la vida tan compleja,
la complejidad de nuestros sistemas de salud, la complejidad ética de nuestras decisiones y lo que enfrentan ustedes todos los días con la tiranía de la esperanza. Ese es mi segundo mensaje. Tercero, ya para terminar, me quedan 4 minutos, tiene que ver con el optimismo trágico. Alex, creo que esto me lo enseñaste tú, ¿no? Yo lo había leído por allá también de otra manera. Robert Unger, el brasileño que habla de la tríada trágica, ¿no? De lo que está hecha la vida. Primero, de la muerte. Segundo, del absurdo, como lo describe Albert Camus. El absurdo que no es otra cosa que la contradicción entre la razón humana y la indiferencia del universo. La razón humana que nos lleva a pensar que de pronto tiene todo un propósito, pero el universo que lo niega todos los días. Y el tercer punto, la insatisfacción. Yo creo que si existe un creador, el tipo es bastante perverso, ¿no? Porque nos instaló en nuestro cerebro una cosa un poco extraña, y es que nosotros dejamos de querer lo que tenemos. Tenemos una vista muy bonita, vamos con nuestra esposa a comprar el apartamento, creemos que eso nos va a hacer felices, la gran vista mirando una bahía o mirando un montón de edificios. A las 2 o 3 semanas ya de mudados, perdemos. Comienza a perder sentido, dije yo por allá en un poema que escribí en bachillerato, bajo el peso infinito de infinitas miradas. Compramos un carro, creemos que nos va a hacer feliz, a la semana ya no nos importa. Me gustan los libros, ha sido obvio, ¿no? Compro un libro, lo pongo en mi biblioteca, ya no me importa, ¿no? Solamente empiezo a valorarlo cuando digo se me perdió el libro y lo encuentro, otra vez lo quiero un poquito, pero después me acostumbro, ¿no? La insatisfacción. Como crecen nuestras expectativas, todos tienen ese aparatico, ese teléfono celular, ¿no? Hace como 2 o 3 meses, saliendo yo de mi enfermedad, leí por allá, creo que un escritor argentino, que había hecho un viaje a Palermo y había ido a conocer la casa de Luigi Pirandello, que era un dramaturgo italiano. La describía muy bonita y yo quiero conocer eso. Entré a Google Earth y dije, vámonos para Palermo. Y miraba, y empecé a caminar por las calles, en el aparatico. Mirando y mirando, entré a la casa, miré un muro, miré la puerta. Yo dije, esto es un milagro. Pero hoy en día vamos por la circunvalar y no somos conscientes del milagro, se nos corta la señal y decimos, esto no sirve para nada. O sea, las expectativas nos llevan a decir que ese milagro no importa, no, lo que importa es que esa vaina no funciona perfectamente, o sea, somos insatisfechos. Entonces, ¿cómo vamos a vivir sin la muerte, el absurdo de la existencia y la insatisfacción permanente? ¿Qué es esto, no? Pero Tomás, tenemos que celebrar la vida. Y tenemos que celebrar la vida porque, a pesar de todo, la vida vale la pena, ¿no? Y yo lo llamo, Alex, existencialismo festivo, ¿no? Y en esta etapa, Paulo Coelho le voy a dar 3 razones para celebrar la vida. Una, yo la llamo las diminutas dichas. Yo cuando salí de un tratamiento, algunos de ustedes me vieron por allá muy jodido, llegué a mi casa y le dije, le voy a mandar un mensajito a mi esposa en el celular, ¿no? De cosas que me gustaría hacer que vale la pena. Y después yo lo llamé las diminutas dichas. Salir al parque con mi hijo y hablar, cogidos de la mano, mientras damos vueltas y vueltas sobre los temas de siempre. La raza del próximo perro, la indiferencia de los gatos, casi como la del universo, la inutilidad de las tareas, no sirven para mierda, y los videojuegos, que son como la vida. Y después componía otras, ¿no? Una me gusta de George Sanders, que dice, la luz de la mañana, la luz de la tarde, una mano en una mano, una boca en una boca, el viento en la cara. He sido feliz varias veces, casi todas tienen que ver con el viento en la cara, escribió alguien alguna vez. Otra es el amor. Déjame que te ame mientras la tierra siga gravitando al compás de sus astros y en cada minuto nos asombre ese frágil milagro de estar vivos. Eso es celebrar la vida, ¿no? Ese frágil milagro de estar vivos. Y celebrar la vida, ese es el tema de todos, nos implica también aceptar la muerte. La muerte, y con esto termino,
que todo lo termina, pero también engrandece todo lo vivido. Muchas gracias a todos y un abrazo.